capítulo 6. Efesios capítulo 6. Y vamos a leer del verso 10 y 11. Es una palabra conocida. Me decía un amigo a mí, yo no sé por qué ustedes los creyentes leen la palabra antes de predicar. Y no es necesario, me decía él. Y la respuesta que yo le di, le dije, tal vez tengas razón, que no es necesario leer la palabra. Pero los que creemos en el Señor sabemos que la palabra de Dios nos fortalece y nos vuelve la confianza a Él, porque renueva nuestros pensamientos y nos volvemos a tomar de la mano de Dios si nosotros no leemos la palabra de Dios. Así es que leemos la palabra de Dios en Efesios 6, del 10 y 11. Dice la palabra de Dios así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Te damos gracias, oh Dios, por esta palabra. Que sea tu Espíritu Santo moviéndose en cada corazón de mis hermanos, oh Dios. Que sea tu palabra el sostén y el mantenimiento de nuestra vida espiritual delante de ti, Señor. Que hagas descender tu gloria, tu poder, tu bendición, Señor, para este pueblo. Oh Jehová, Dios del universo, creador del cielo y de la tierra, eres tú, Señor. Así te damos gracias por la vida, Señor, que es la empresa más grande que has puesto sobre el ser humano, Señor. Gracias por la vida, por tu Espíritu Santo y por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Bien, hermanos, en cierta ocasión dicen que el cielo tenía una conversación con una flor, y la flor le dijo al cielo de una mañana, le dijo: he perdido la última gota de rocío. El cielo miró a la flor y no le contestó, guardó silencio. Pero la flor volvió a ver el cielo y dijo: aún el cielo ha perdido las estrellas. Y quizás, hermanos, así es nuestra vida en estos momentos que vivimos, que la pandemia ha quitado todo el aliento que nosotros teníamos, los proyectos, los planes que nosotros teníamos para este fin de año. Quizás esta pandemia que hemos venido ha desbaratado todos nuestros planes. Dicen que la economía se ha venido abajo, pero esta pandemia ha sido diferente a otras pandemias que hemos tenido. Por ejemplo, en el año 2008 hubo una pandemia, si ustedes se recuerdan, que las casas se depreciaron en su valor, los bancos quebraron, hubo una economía en bancarrota y las deudas de las familias aumentaron y la gente no hallaba qué hacer. Muchos perdieron sus empresas, sus casas. Ahora, esta pandemia que nosotros vivimos es una pandemia diferente. Es diferente, pero todas las pandemias tienen algo en común, en que dejan en desacierto al ser humano. Pero toda pandemia puede ser peligrosa y fatal, pero también tiene un mañana y tiene una solución. Yo me ponía a pensar, hermano, es como ese, ¿han visto ustedes ese cubito mágico que dicen de armar de muchos colores? Que para unos es difícil de armarlos. Yo una vez intenté y les digo, hermano, no lo pude armar. Lo hallé imposible para mí poderlo armar. Pero me he puesto a pensar que ese cubo tiene 6 caras. Así son las pandemias tienen otra cara, si nosotros la vemos con otra cara distinta. Y la pandemia está también porque Dios lo ha permitido. La palabra de Dios dice fortalecernos en el Señor. Dios me permitió a mí visitar un lugar, un castillo, y cuando el que nos andaba de guía turista dijo: esta fue una fortaleza. Fue una fortaleza porque en este castillo, dijo, aquí se hacían negocios
era un centro comercial, aún era cárcel para prisioneros, aquellos que cometían delitos o fraudes, habían cárceles, y además era un control aduanero para las expediciones que entraban en la época española a este lugar, dice. Pero a esto se le conocía, dice, como el fuerte, como la fortaleza de Felipe de Barajas. Algunos otros le dicen Felipe de Lara. No sé cuál será el nombre verdadero, pero eso era una fortaleza. Y la fortaleza estaba erigida por un muro perimetral que lo cubría. Y ese muro era infranqueable, nadie podía entrar a ese muro, excepto por una puerta que tenía. Y en esa puerta habían unos guardias. Y estaba rodeado de agua, me decía el guía. Y en esa agua mantenían cocodrilos, de manera que nadie podía escapar de ese castillo, de esa fortaleza. Pero la palabra fortaleza también quiere decir fuerza, quiere decir vigor, tener energía, tener resiedumbre. Eso es tener fortaleza. Y nosotros como creyentes, como cristianos, tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios. Creerle que la palabra de Dios es lo que nos da la fortaleza. El vestir las armaduras de Dios es estar unido a Dios mediante la oración. Porque si nosotros perdemos el hábito de orar, estamos desunidos con Dios. Hay oraciones en nuestra vida que nos dan desilusiones, porque el agotamiento, el cansancio se apodera de nuestras vidas y sentimos que no tenemos fuerzas nosotros. Sentimos desfallecer. En nuestras fuerzas ya no podemos. ¿Recuerdan ustedes cuando Dios sacó a Israel de Egipto? Y Dios les exigía a ellos que se esforzaran un poquito para llegar a la tierra prometida. Pero ellos no, decían: en Egipto tenemos todo, tenemos abundancia de comida, tenemos carne, tenemos melones, tenemos pepinos, y aquí en este desierto no tenemos nada. Dios nos está pidiendo a nosotros algo imposible de hacer. Eso es lo que pensaban ellos, que Dios les pedía algo imposible de hacer. Pero le digo, Dios nunca nos va a pedir algo que sea imposible de hacer. Que tendrá su dificultad, puede que la tenga, pero la dificultad debe ser para fortalecernos a nosotros en lo que emprendemos, en lo que hacemos. Como decía Gonzalo hace poco, Dios es poderoso para fortalecernos. En esta lucha no estamos solos, Él está con nosotros, Él es nuestro respaldo cuando ponemos la confianza en Él. Es cierto, la vida no es fácil, hermanos. Aún el salmista dijo: abatida está mi alma hasta el polvo. Esas fueron declaraciones de la palabra del salmista. Qué aflicciones, qué angustias, qué decepciones tenía el salmista para pronunciar esas palabras. ¿Puede imaginarse usted las palabras que dijo el salmista? Y no digamos más las palabras que dijo el profeta Elías cuando huía de Jezabel. Y dijo: oh Jehová, ¿por qué? ¿Por qué no me quitas la vida? Dice que se fue debajo de un enebro y le dijo: ¿por qué, Jehová, no me quitas la vida? Había desesperanza en él. Había perdido la convicción y la fe y la confianza en el Dios Todopoderoso. Pero ¿por qué se llega a perder esa confianza en Dios? ¿Por qué, hermanos? Cada uno de nosotros conocemos los momentos más difíciles que hemos pasado, momentos que no hemos tenido fuerzas para batallar contra las acechanzas que vienen a nuestra vida. Problemas familiares, problemas laborales, problemas económicos, problemas de salud. ¿Cuánto problema no enfrentamos? Pero si las enfrentamos solos, no somos capaces de vencerlas. Pero si las enfrentamos con aquel que todo lo puede, somos capaces de vencerlos, hermanos. Créale, porque Dios es poderoso para hacerlo. Lo que pasa es que nuestra confianza a veces se debilita y nuestra fe se desborona. El mundo tiene un dicho que a mí me encanta y dice: la fe es lo último que se pierde. Así dice el mundo.
La fe es lo último que se pierde, dicen ellos. Y realmente en los momentos más difíciles de nuestra vida, pensamos que Dios está lejos de nosotros, que está en un lugar tan remoto que no tenemos acceso hacia Él y que nos ha abandonado, nos ha dejado solos. Déjeme decirle que Dios nunca nos ha dejado. Él está siempre con nosotros. Cuando yo preparaba este mensaje, leía que cuando Dios envió a Moisés, le dio órdenes de que enviara a los espías a ver la tierra prometida. 10 trajeron malas noticias, pero hubieron 2 que dijeron: si Dios ha entregado esta tierra en nuestras manos, los comeremos como pan a nuestros enemigos. Y los otros 10 vinieron desilusionados y dijeron: no podemos, porque son gigantes, nos van a devorar como langostas, vamos a hacer comidas nosotros para ellos. Vea, la misma situación enfrentaban los 12. Estaban pasando momentos de incertidumbre el pueblo de Dios, porque el camino donde ellos iban hacia la tierra prometida no era un camino fácil, era un camino difícil, lleno de enemigos por todos sus lados. Tenían mucho temor, tenían mucho miedo. No era fácil, hermanos, llegar a la tierra prometida sabiendo que Dios estaba con ellos, porque pensaban que la exigencia de Dios era imposible, era inhumano poderlo alcanzar. 10 dijeron: no, nosotros vamos a hacer comida para ellos. Pero 2 dijeron: no, los comeremos como pan. Si Dios lo ha puesto en nuestras manos, lo comeremos como pan. Y así es este momento que nosotros vivimos, hermano. Es un momento difícil porque algunos hemos perdido familiares, hemos perdido amigos, hemos perdido empleo, hemos perdido economía. ¿Qué no se ha perdido en esta pandemia? Y no solo en El Salvador. Y además de la pandemia, está viendo usted el clima, cómo está tratando a todas las naciones centroamericanas. Gente que no ha perdido solo en la pandemia, sino que ha perdido también su lugar de habitación, ha perdido su ganado, ha perdido su casa. Pero como dice el mundo, la fe es lo que nunca nosotros debemos de perder. Nunca debemos de perder nuestra fe. De igual manera, Gedeón pasó momentos angustiantes en su vida, porque toda su cosecha, toda su producción, todo su trabajo, los madianitas se lo robaban. Y decía Gedeón: ¿qué beneficio hay de mi sacrificio en el trabajo cultivando el campo si estos madianitas lo quitan todo y no podemos hacer nada contra ellos? Si los madianitas, hermanos, era como una pandemia para el pueblo de Israel, porque le quitaban todo, el fruto de su campo, le quitaban el fruto de su ganado. ¿Qué no le quitaban? Quizás hasta su economía le diezmaban a los israelitas, los madianitas. Y no veían salida a ellos. No veían salida a ellos. ¿Y qué decir lo que vivió Isaías? También momentos difíciles, momentos que no fueron fáciles, porque ellos fueron llevados cautivos a tierras extranjeras, donde los trataron como exiliados. Trataron de ocultarle toda su cultura, quitarles toda la adoración a su Dios. Quisieron destruir al pueblo de Jehová en los tiempos de Isaías, cuando los tomaban a ellos cautivos. Y vivir en un exilio, hermanos, no solo los pensamientos se turban o se nublan, sino que también el espíritu. Hay problemas emocionales y espirituales cuando se pierde todo. Y Dios, ¿qué pedía para ellos? ¿Qué pedía Dios? Que su pueblo se volviera a Dios y Dios estaría con ellos. Ahora, el pueblo de Dios tiene que entender a Dios. ¿Y cuál es la clave para el fortalecimiento espiritual?
Tenemos que tener una fortaleza espiritual nosotros, enclavada en la palabra de Dios, en lo que hemos leído, que estemos fortalecidos en la palabra de Dios. Yo le voy a decir cuál es una de las claves, porque hay muchas claves para fortalecerse en la palabra de Dios, pero aquí yo escribí una y dice que es tener un conocimiento renovado hacia Dios. Que nos volvamos hacia Dios con un conocimiento renovado. Es cierto, esta pandemia quizás nos infundió temor, créanme, yo tuve temor los primeros días de pandemia. Y temor, yo me puse a pensar, por mi edad, yo soy un candidato a que el COVID me dé, por la enfermedad que tengo, por mi edad. Y todo, hermanos, y créanme, pasé 3 meses en casa, encerrado. ¿Por qué? Porque nos habían dicho que era esta pandemia, nos infundió temor primero. Y eso es lo que hacen las pandemias, infundir temor. Eso es solo también lo que hacían los enemigos de Israel, infundir temor. Y eso es lo que hace también el enemigo, influir temor en la vida de cada creyente para no echar mano de la palabra de Dios. Sí, eso hace. Mire, cuando abrieron las iglesias, créame que no tenía deseos ni de venir a la iglesia. No tenía deseos, ¿por qué? Porque la pandemia me había acostumbrado ya a ver los mensajes a través de la tecnología. Pero un día dije yo, no, voy a renovar mi mente, voy a renovar ahora mi mente y renuevo mis votos delante de Jehová. Porque como dijo el profeta, dijo así, mira, el profeta Daniel, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Eso es lo que dijo el profeta Daniel. El pueblo que conoce a su Dios actuará y se esforzará. Y usted como creyente, como cristiano, conoce a su Dios, que es un Dios verdadero, que es un Dios real, que es un Dios bueno, que nunca nos ha abandonado. Y es más de alguno de nosotros hemos recibido beneficios, milagros de Dios. Hemos visto la mano de Dios moverse sobre nuestra vida. Y por eso es tiempo de actuar. Es tiempo de renovar nuestra mente con el conocimiento de Dios. Esa es una de las claves importantes para fortalecernos nosotros espiritualmente, renovar nuestra mente delante de Dios. Otra condición es tomar el conocimiento en la condición que nosotros nos encontramos. Porque mire, el hombre siempre ha estado en una posición de necesidad hacia Dios. Ayer platicaba yo con un hermano de la iglesia. El viernes platicaba yo con un hermano de la iglesia. Y me decía él, mira hermano, me dice, yo he estado afligido porque hemos tenido poco trabajo en la empresa. Hay gente que me ha renunciado, que ya no quiere llegar a trabajar. Y hoy el trabajo empieza a fluir, a fluir, a fluir. Y yo me afano y me afano, me afano. Pero fíjese que cuando yo me afano, vienen a mi mente las oraciones de mi hermana Marina. Porque mi hermana Marina, cada vez que ora por mí, ella dice así: gracias te doy, Señor, dice, por las cosas que le has prestado a mi hermano. Y es cierto, hermano. Dígame, ¿qué tengo yo sobre esta tierra? No tengo nada, me decía. No tengo nada. Si todo lo que tengo, el carro, la empresa, mi casa, mi familia, mi esposa, todo le pertenece a Dios, me decía él. Y aún la vida misma, hermano, no es mía, se le pertenece a Dios, me decía. ¿Ya ha orado la hermana Marina por usted?, me dijo. Pues fíjese, tal vez sí, le digo yo, cuando hermano Fran hacía las oraciones los lunes, a lo mejor ha puesto manos sobre mí, pero nunca le he puesto oído a su oración, le dije. Mire, a mí me encanta que ella ore por mí, porque siempre le dice gracias por las cosas que le has prestado a mi hermano Dios. Y cuando nosotros tenemos ese pensamiento, estamos poniendo a Dios en una condición de que ha renovado nuestra mente, de que Él ha renovado nuestra mente. Y la otra es apropiarnos de Dios como una manera personal a nuestra vida.
Porque llegamos a un conocimiento de Dios, como dijo el profeta. El pueblo que conoce a su Dios es un Dios personal, es un Dios que le ama a usted, es un Dios que le sostiene, es un Dios que nunca lo va a desamparar, porque Él es fiel. Mire, muchos dioses hay en este planeta. Hay demasiados dioses que usted no tiene ni idea. Pero me encantó una declaración que hizo un astronauta, su nombre es James Irwin, que en el año de 1971 lo enviaron a él en una misión en el Apolo 15. Luego él, de venir de la misión, escribió un libro, no con el propósito, dice él, de que el mundo crea que hay un Dios, sino que con el propósito de lo que él vio, dice, en ese viaje. Y la impresión más grande que él se llevó, dice, es observar la tierra desde cierta distancia y flotando en el aire sin que nada la detenga. Dice que él pensó que la tierra era como un adorno de esos arbolitos que le ponen de Navidad, como una bombita de esas. Así dice que vio él el mundo, y ese fue el panorama más extraordinario que él ha visto en toda su vida, dice. Y que esa visión de esa escena le cambió a él para siempre la vida, porque empezó a creer en Dios, dice, en la grandeza de Dios, que cómo es posible, dijo él, que esa gran masa se detenga en las profundidades oscuras de la eternidad. Le impresionó, dice, y eso le cambió a él la vida, porque empezó a creer en un Dios personal. Pero el razonamiento más importante de nuestra vida, ¿sabe cuál es? Entender quién es Dios. ¿Entenderemos quién es Dios? Ay, sí, hermanos. Mire, entender en esta generación que vivimos quién es Dios está muy complicado. Porque la tecnología ha venido a suplantar a Dios. Porque el pensamiento del hombre ha puesto a Dios primeramente. Y hemos puesto a Dios de una forma intrascendente sobre nuestra vida espiritual. Ya no trasciende Dios sobre nuestra vida espiritual, porque la tecnología ha avanzado tanto que confiamos más en la tecnología que en Dios mismo. Y se ha hecho trascendente Dios para nuestras necesidades materiales. Porque tenemos un Dios que creemos que nos va a suplir todo lo que necesitamos, y estamos nosotros más emocionados en pedir cosas materiales que entender la esencia misma de Dios, que es espiritual. Porque estamos deseando casas bonitas, estamos deseando carros buenos, estamos deseando buenos empleos, buenos salarios, estamos deseando, ¿qué no decíamos de este mundo? Del cual mi hermano dijo, nada es mío, todo me lo ha prestado Dios. Y mi hermano tiene una casa preciosa, viera qué linda la casa de él, bonita. Y dijo, todo me lo ha prestado Dios, hermano. He llegado a la conclusión que nada es mío. Pero esta generación parece no entender quién es Dios. Porque pedimos para nosotros mismos la satisfacción de nuestro ego, de nuestro yo, y para eso queremos utilizar a Dios. Y le pedimos cuando estamos en angustia y necesidad. Ahí sí queremos ver la mano de Dios. Es cierto, uno se siente feliz ver un cielo despejado, hermanos, ver un cielo gris, un cielo celeste, ver esos celajes al final del horizonte. Eso es feliz, es bello, es hermoso, hermanos. Pero también no olvidemos que en ese cielo que nosotros vemos también hay tormentas que se mueven. Hay tormentas.
estado en comunicación con unos amigos míos que viven en Izabal por los últimos acontecimientos que se han visto en las noticias. Y anoche les decía yo: ¿cómo estás, Haroldo? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo estás tú? Mira, Herbert, me dice: estamos en problemas. Estamos en problemas, pero Dios no nos ha abandonado. Dios no nos ha abandonado, me escribía él. Porque la lluvia dice que ha inundado todas esas propiedades donde ellos viven. Los niveles del agua han subido tanto, me estaba contando él, de que sí es problema, me dice, pero confiamos en Dios, que aún nos ha preservado la vida. Nosotros tenemos un conocimiento de Dios, hermanos, demasiado humano. Y cuando tenemos ese conocimiento de Dios demasiado humano, creemos que Él va a satisfacer nuestras necesidades materiales. Es cierto, Él se encarga de eso. No tenga cuidado de eso. Porque la misma palabra de Dios dice: si Él se encarga de alimentar las aves del cielo y de vestir las flores del campo, ¿cómo no se va a encargar de darle a usted lo que necesita, hermanos? Yo sé que Dios se lo va a dar. Yo sé que Dios se lo va a dar porque es poderoso para hacerlo. Pero es necesario que nosotros entendamos a Dios. Que a Dios no lo podemos manipular nosotros de acuerdo a nuestras necesidades. No. Dios es el que abre y el que cierra puertas. El enemigo no puede hacer eso con nosotros, de cerrarnos puertas o de abrirnos puertas. No, Dios es el que las abre y Dios es el que las cierra. Y si Dios en esta pandemia cerró nuestras puertas, fue para preservarnos la vida, para guardarnos. Y estuvimos atentos, porque mire, en medio de esta pandemia también nosotros tenemos que poner de nuestra parte. No solo las autoridades ni el gobierno, no, también nosotros como población, como creyentes tenemos que poner de nuestra parte para evitar que estos contagios aumenten. El libro de Juan 17:3 dice así, mire: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es necesario que conozcamos a Dios. Es necesario que nosotros depositemos toda nuestra confianza en Dios. Pero para conocer a Dios hay que saber ciertos atributos de Dios. Primeramente debemos saber que Dios es eterno. Dios es intemporal. Dios no es temporal. Él es eterno y en esa condición de eterno, Él no conoce ningún cambio ni decadencia, no. Él nunca decae. Él nunca va a ser cambiante. Porque Él es eterno. Y en la eternidad, en nuestro corto tiempo de vida, aquí en esta tierra, Él nos puede ayudar. Él nos puede ayudar. También Dios es infinito. Él es infinito. Porque así como Él creó los confines de la tierra, como la declaración que pudo dar este astronauta, que dijo que en todas las profundidades de la eternidad nunca había visto un espectáculo tan bello como ver la tierra suspendida en el aire, así también Dios es infinito. No tiene límites. Para Él no hay límites, porque Él es inmenso. Pero Él puede ayudarnos en nuestros límites. Él puede ayudarnos en nuestros límites y está pendiente de toda necesidad de nosotros. Dios es inconmensurable. ¿Sabe usted como creyente qué significa la palabra inconmensurable? Significa que nadie, absolutamente nadie, ni la ciencia ni la tecnología, nadie puede medir a Dios. O sea, tenemos un Dios grande, grandísimo. Nadie lo puede medir. Nadie puede medir a Dios, por eso Él es inconmensurable, porque no tiene límite su presencia.
Él está en todo lugar. ¿De dónde me esconderé yo de tu presencia?, decía el salmista. ¿De dónde? Si a la luna me remontara, ahí estás tú. Si a las profundidades de la tierra me sometiese, también ahí estás tú. No podemos ocultarnos delante de Él, porque Dios es un Dios grandísimo, grande, 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 como usted no tiene idea, hermano. Es grande, no tiene medida, ni tiempo, ni espacio, ni límite. Si es para Él, déselo de todo corazón, hermano. Eso significa la palabra inconmensurable. Es un Dios grande, 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 en todo, en su actuar, en su hacer, en todo, en todo. Dios no tiene límites, es grande. Él también es inagotable. No hay cansancio. Él no se cansa, jamás se cansa. Y en esa palabra que es inagotable, por eso Dios le ayuda a todos, a todos. Dios ayuda aquí a la iglesia de El Salvador, ayuda a la iglesia de Honduras, de Nicaragua, en cualquier lugar del mundo donde haya un creyente, ahí está el poder de Dios, porque Él es inagotable, no se cansa. Por lo cual no hay agotamiento, siempre está dispuesto a ayudar a todo aquel que le invocare. Por eso dice la palabra: si mi pueblo invocare mi nombre y se volvieren a mis caminos, dice, yo oiré desde los cielos. Yo oiré desde los cielos, dice el Señor. Por eso, Él es un Dios sin agotamiento, hermano. También es inescrutable, dice la palabra. ¿Sabe el significado de la palabra inescrutable? La palabra inescrutable es que su pensamiento, su entendimiento y su conocimiento no tiene límite. Y no hay ningún ser humano en este planeta que pueda entender los pensamientos de Dios. No hay nadie. Él puede actuar como Él desea y lo hace como Él quiere. Yo me pongo a pensar, cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, ¿lo hubiera sacado sin enviar tanta plaga a Egipto? ¿Sí o no? ¿Sí? Lo pudo haber sacado. Hubiera podido ablandar el corazón de Faraón y decir: Faraón, queremos que nuestro pueblo, que el pueblo de Israel vaya y celebre fiesta al Dios eterno en el desierto, déjalo ir. Ah, sí, claro, cómo no, que vaya el pueblo y que celebre fiesta al eterno Dios de los cielos. Eso hubiera dicho Faraón y lo hubiera podido hacer. Pero los pensamientos de Dios cambiaron y vinieron muchas plagas, fueron pandemias en ese pueblo de Egipto. Y por eso no lo entendían los israelitas a Dios, porque ¿quién puede entender los designios y los pensamientos de Dios? Nadie, nadie puede, porque ¿quién puede frustrar los pensamientos o la inteligencia de Dios? Dígame. Nadie. Nadie los puede frustrar, los pensamientos de Dios. Cuando Dios toma a una persona, Dios lo encamina hacia el bien. Dios lo encamina hacia el bien. Nosotros como seres humanos a veces ponemos límites, y cuando vemos que alguien prospera espiritualmente, podemos decir: bueno, ¿y quién es este que ahora está predicando la palabra de Dios? ¿Y usted qué sabe los designios de Dios sobre el hermano que está? No los conocemos. Aún la palabra de Dios dijo que Él podía levantar profetas de las piedras. Dígame ese pensamiento. ¿Dónde quedaban los intelectuales y los filósofos cuando Cristo dijo: aún de estas piedras yo puedo levantar profetas que le hablen a mi pueblo? ¿A dónde quedaban los intelectuales? ¿Dónde quedaba la filosofía? ¿Dónde quedaba la psicología para poder entender los pensamientos de Dios? Nada. Es difícil, hermano, pensar que podemos entender los pensamientos de Dios, porque Él es inescrutable. Hermano, ahora yo quiero preguntarle a usted: ¿qué tiempo le dedica a usted
a pensar, a meditar en el carácter de Dios? ¿Qué tiempo le lleva? Fíjese que a veces es necesario que nosotros nos encontremos a solas, quizás con Dios, y observando quizás algún paisaje, alguna montaña, el mar mismo, y creer cómo es que Dios hizo tanta cosa. ¿Cómo es que Dios ha creado una naturaleza tan perfecta, pero la mano del ser humano la ha ido destruyendo poco a poco? Todo lo que Dios ha hecho, lo ha ido destruyendo. Porque es necesario que nosotros dediquemos un momento, un tiempo en nuestra vida a pensar en la grandeza de Dios, a ver cómo es el carácter de Dios para con nosotros. Es necesario, hermanos. Nosotros como creyentes sabemos que Dios tuvo victoria sobre todas las fuerzas del mal. ¿Y sabe cómo obtuvo Jesucristo esa victoria? A través de la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios. Por lo cual, yo le digo a usted, hermano, es importante que nosotros nos aferremos de esta palabra y creerle fielmente a la palabra de Dios, a lo que está escrito. Y esa pequeña porción que yo acabo de mencionar, que dice, escrito está, esa palabra le dio triunfo a Jesús sobre Satanás. La palabra de Dios describe que Jesús hizo un ayuno, y cuando terminó el ayuno dice que llegó el tentador y le empezó a tentar, y Jesucristo le dijo, escrito está, escrito está. Y todo lo que yo le he dicho en esta tarde del carácter de Dios está escrito en este libro, está escrito aquí. Lo importante y fundamental para nuestra vida es creerle a este libro sin dudar, porque la duda no proviene de Dios, porque una pequeña duda destruye todos nuestros pensamientos y desbarata todos nuestros planes con relación a la palabra de Dios. Así como Dios dijo que un pequeño fuego destruye inmensidades, así es la duda sobre nosotros. Una pequeña duda de la palabra de Dios en nuestros pensamientos destruye y desbarata toda nuestra relación con Dios. Es necesario creerle. Yo he oído algunos que dicen, yo le creo a la palabra de Dios, algunas partes, otras no las creo. ¿Y sabe por qué? Porque a veces quizás no la escudriñan, y aquí tiene unas profundidades bíblicas que nosotros no las llegamos a comprender, y es necesario escudriñarlas para poder llegar a entender lo que Dios quiso escribir en este libro. Mire, la palabra de Dios es fiel y verdadera, así le digo. No hay libro que pueda conmover tanto como este. Y usted la lee, la escudriña, y es infinita, porque este libro no tiene límites. No tiene límites. Por eso, la palabra de Dios tiene poder. Jesucristo le dijo al tentador, escrito está. Y después de haberle dicho, escrito está, con autoridad lo reprendió y le dijo, vete, Satanás, vete. Ahora, yo le digo en esta tarde a usted tiene la palabra de Dios en su mano y tiene esa porción para decirle al tentador, escrito está. No infundas temor en mis pensamientos. Escrito está. Y aún más, usted también tiene poder para poderle decir, vete, Satanás, porque usted es el depósito del Espíritu Santo por cuanto ha creído al Dios eterno y cree en las Sagradas Escrituras. Tiene el poder, el respaldo y la autoridad del Espíritu Santo para poderle decir, vete, Satanás, de mi vida. Porque no estamos solos, no estamos desamparados.
Y el mismo espíritu que estuvo con Jesús es el mismo espíritu que está con usted. ¿Sabe, hermano? Me gustó la disertación del hermano Vázquez, del que predicó en la semana de júbilo, donde planteó él el arrebatamiento, ¿se acuerdan? Y habló de la presencia del Espíritu Santo y la iglesia. El papel que desempeña el Espíritu Santo y la iglesia en el tiempo antes de la tribulación. Porque eso es lo que lo detiene a él. Ahora, piense un momento, ¿cree que no es poderoso el Espíritu Santo para obrar? Sí, sí lo es. Así es que todo pensamiento de duda que llegue a su pensamiento en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo, échelo fuera. Échelo fuera, hermano. Porque nosotros solo podemos ser fuertes, solo podemos tener fortaleza cuando nos ponemos bajo la protección de Jesús. Cuando estamos bajo la protección de Jesús, nosotros podemos citar la palabra con propiedad. Así le digo, con propiedad. Por medio del Espíritu Santo. Porque, mire, hermano, el mal está en todo el mundo. Usted ha visto ahora, por todos lados hay maldad. Homicidios, robos, asesinatos, fornicación, adulterios, enemistades, pleitos, en todo el mundo, en todo el mundo. Y las autoridades tratan lo posible de evitar toda confrontación. Estaba viendo yo hoy en las elecciones de Estados Unidos que había un grupo que se quería manifestar porque estaban en contra de que había ganado uno, los otros que los otros, y las autoridades ahí mediando que no hubieran conflictos, que no se, ¿cómo quisiera decirles la palabra? Que no se salieran pues de sus límites las multitudes que estaban protestando, y ellos queriendo conservar la calma, queriendo tener paz. Pero la maldad ha llegado a todo el mundo, y en esa maldad ponen nosotros desánimos, confusión, ponen nosotros conflictos. Pero todo el origen de toda esa maldad está en el mismo corazón del hombre, en el mismo corazón del hombre, porque no tiene a Dios como prioridad principal en su corazón. Porque Mateo dice así, mire, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, fornicaciones, homicidios. De ahí sale todo. De ahí sale todo. Todo depende de nosotros en cuánta relación tenemos con Dios, cuánto pensamos nosotros en Dios. Porque no solo tenemos una lucha externa que está fuera de nuestro control, que el ambiente es el que absorbe lo que nosotros tenemos dentro, sino que también hay otra lucha interior en nosotros mismos. Hay una lucha con nuestra propia naturaleza. Ahora, en esta lucha que nosotros tenemos interiormente, ¿quién vencerá? Porque las dos nos piden alimentarnos. Las dos nos piden alimentarnos. La diferencia está diametralmente opuestas, porque la alimentación de una y de la otra se oponen entre sí mismas. Y todo depende de usted y de mí, a quién vamos a alimentar. Todo depende de nosotros. ¿A quién alimentaremos? Y en esta batalla interior que tenemos, ¿quién vencerá? ¿Quién será el ganador? Porque nuestra naturaleza, las dos, poseen aspiraciones. Poseen aspiraciones y gustos muy diferentes. Gustos muy diferentes que desean satisfacer. Pero ahí depende de usted
depende de mí a quién satisfacemos. Porque una le pide comodidad, le pide que su cuerpo esté relajado, como dicen. Le exige lo mejor para sentirse cómodo. Pero el otro le pide sacrificio. El otro le pide que permanezca usted de rodillas para tener comunicación con Dios. Y a veces preferimos nosotros un descanso que poder doblar nuestra rodilla y de buscar a Dios. Es difícil. Mire, en medio de esta pandemia, nosotros podemos decir, ahora tengo todo el tiempo para buscar, para orar, para ayunar y buscar a Dios. Mentira. En la casa no se puede. No podemos en la casa, porque hay muchas distracciones. Hay equipos de sonido, hay televisores, hay alimento, hay comida, hay refrigerador, hay de todas las comodidades que le pide la naturaleza humana. Pero aquí, en este lugar, está todo lo que pide la naturaleza espiritual. Porque le digo una cosa, hermanos, yo en esta pandemia me recordaba de los tiempos de ayuno que hacíamos aquí los días domingos. Un domingo sí, un domingo no. Y decía yo, hoy era día de ayuno, hoy no. Hoy era domingo de ayuno, hoy no. Hoy era domingo de ayuno, y hoy no. Hoy era domingo de ayuno. Y así iba yo en medio de toda esta pandemia, recordándome que aquí se hacían los ayunos. Ahora, pregúnteme cuántos ayunos hice yo en esta pandemia. Ni uno. No hice ni uno, hermanos. Les soy sincero, no hice ni uno. Ni un ayuno. ¿Por qué? Porque hallaba cómodo. Y decía yo, qué bonito no ir a trabajar y tener comida. Pero cuando la comida se termina, es necesario ir a trabajar. Y estas dos naturalezas se oponen entre sí. Y ahí está a quien nosotros vamos a alimentar. El apóstol Pablo nos da una referencia y decía, y nos daba una recomendación: absteneos, decía él, absteneos, amados hermanos míos, de todos los deseos carnales, decía, y buscar diligentemente aquella leche espiritual, no adulterada, decía el apóstol Pablo. Busquemos esa leche espiritual, pero es imposible para nosotros a veces buscar esa leche espiritual, porque no queremos tener contacto, doblar nuestras rodillas, invocar el nombre del Dios Todopoderoso cuando hay comodidades delante de nosotros. Este cuerpo se opone a que nosotros actuemos de manera que buscamos lo espiritual. No le gusta a este cuerpo encontrarlo así. Y Pablo nos recomendaba que nos abstuviéramos de todos los deseos carnales. Y ustedes saben cuáles son todos esos deseos, hermanos. No los ignoramos nosotros, sabemos cuáles son esos deseos. Pero Pablo nos recomendaba que nos abstuviéramos, porque todos esos deseos carnales batallan, dice, contra el alma. Batallan contra el alma. Y no podemos tener nosotros una alma agradecida a Dios si no buscamos de Dios. No podemos. Porque el pueblo que conoce a su Dios actuará. Actuará. Ahora, ¿qué beneficios sacamos nosotros, hermanos, de lo que oímos, de lo que vemos, de lo que hablamos, de lo que hacemos, de lo que leemos? ¿Qué beneficios sacamos? ¿Sacamos beneficios espirituales o sacamos beneficios materiales? ¿Qué beneficios sacamos nosotros con todos esos? Esta pregunta, con la gracia de Dios, debería de darnos conocimientos para tomar buenas decisiones y empezar a conocer a Dios.
De todo lo que nosotros hacemos, de todo lo que nosotros vemos, hablamos, de todo lo que nosotros alimentamos nuestra vida, tenemos que sacar beneficio. Tenemos que reconocer que deberíamos de tomar buenas decisiones para agradar a Dios. Tener un corazón humilde, dispuesto y sincero delante de Dios para poderlo agradar. No podemos nosotros manipular a Dios en cuanto a nuestros deseos, que Él nos complazca. No podemos. Porque Dios es el que controla nuestras vidas. Desde el momento en que usted le entregó su corazón a Dios, estaba sujetando su vida a la voluntad de Dios. Y por eso Pablo recomendaba que echáramos mano del escudo de la fe. La fe es un escudo el cual nos protege a nosotros de toda adversidad. Póngase a pensar qué es la fe de la que Pablo nos daba para que echáramos mano del escudo de la fe. Y fíjese que para que Pablo dijera esto, yo veía que Pablo siempre confiaba en Dios en todas las cosas que él hacía. De manera que Dios le había dicho a Pablo que iba a ir a Roma a predicar delante de príncipes y de reyes y que les iba a poner la palabra de Dios. Pero quizás Pablo pensó, Dios me va a llevar en un barco en primera línea, viajar a Roma y exponer yo la palabra de Dios. Sin embargo, la vida de Pablo no fue así, sino que Dios lo envió en un barco de prisioneros. Imagínense, ser el enviado de Dios y que vaya en una condición de prisionero. ¿Cree que no podemos entender a Dios? Y decir, bueno, si yo soy hijo de Dios, ¿por qué estoy pasando esta tribulación? Si yo soy hijo de Dios, ¿por qué estoy pasando esta necesidad? Si yo soy hijo de Dios, ¿por qué estoy pasando este sufrimiento? Si yo soy hijo de Dios, ¿por qué tengo tanta necesidad en mi vida? Y me ven de menos los demás. ¿Por qué? Si soy tu hijo, Señor. Sin embargo, a Pablo lo envió en un barco y no en condición de pasajero de primera línea, hermanos. Lo envió en condición de prisionero a llevar la palabra de Dios a Roma, la capital del mundo, la capital de la cultura, la capital de toda la sabiduría de aquel tiempo. Pero cuando iba, dice que en el mar surgió una tormenta, una tempestad, que el barco parecía que se hundía y que los pasajeros se iban a morir todos porque el barco iba a naufragar. Es más, Dios le anticipó a Pablo y le dijo que iba a haber un naufragio, pero que ninguno de los que iban allí iba a perder la vida. ¿Se lo anticipó Dios? Sí, se lo anticipó Dios. ¿Por qué? Porque Pablo tenía una comunicación con Dios, buscaba de Dios constantemente. Aún en la cárcel dice que Pablo cantaba alabanzas, Pablo buscaba de Dios, Pablo predicaba, aún preso. Pero hay una expresión que Pablo mencionó en ese trayecto y está en el libro de los Hechos, capítulo 27, verso 25, y dijo Pablo: yo confío en Dios. Esa porcioncita que está escrita en ese texto bíblico, dijo Pablo: yo confío en Dios. Y lo dijo cuando estaba la mayor tormenta, cuando estaba pasando el momento más apremiante de la tormenta en medio del mar, sin haber una pizca de que podía haber vida después de ese naufragio. ¿Que Dios los iba a salvar? Sí, los iba a salvar. ¿Cómo lo iba a hacer Dios? A saber, no sé cómo lo hizo Dios. Quizás hizo flotar todos los pedazos del barco y en los pedazos de madera ellos salieron a flote, y quizás Dios envió aguas en la misma dirección para que todos fueran a dar a la misma playa. No sé cómo lo hizo Dios, porque nadie puede entender el pensamiento de Dios, pero sí, Pablo dijo: yo confío en Dios.
pasando esa tormenta, pasando esa prueba, esa tempestad, pasando ese momento de muerte donde Pablo veía que la muerte se lo llevaba, pero tenía promesa que él iba a predicar la palabra de Dios en Roma. Y cuando Dios da promesa, esas promesas se cumplen. Se cumplen. Si Dios te ha dado promesas a ti y ves que todavía el cielo no se abre para darte esa promesa, espera un momento, no te desesperes, hermano, no te desesperes. Espera, el tiempo de Dios va a actuar porque Dios es fiel y Él no miente. Él va a cumplir su palabra conforme a sus propósitos. Amén. Si es para Dios, déselo de todo corazón. Dios lo va a cumplir, hermano. La palabra de Dios dice que Él no es hombre para que mienta. Él no miente. Él lo va a cumplir. A veces nosotros pensamos que estamos solos y abandonados, pero no. Atrás de nosotros hay un Dios todopoderoso que nos sostiene y nos guarda de todo mal. Amén. Aleluya. Grande es el poder de Dios, hermanos. Créanme que es grande. Nosotros tenemos que estar agradecidos porque tenemos un Dios grande, inmensurable, sin medida, sin límites. En todo su esplendor, en toda su infinita esencia, Dios es grande. Dios es grande, hermanos. Por eso dijo Pablo, yo confío en Dios. Ahora, yo quiero pedirles un favor, hermanos, que a partir de este momento su pensamiento con relación a Dios cambie. No tenga ni una pizca de duda de desconfiar de la bondad de Dios. No puede usted desconfiar de la sabiduría de Dios. No puede usted desconfiar de la grandeza de Dios. No puede usted desconfiar de la justicia de Dios. Y aún más usted no puede desconfiar del amor que Dios ha tenido para con usted. No puede desconfiar del amor de Dios. Porque dice la palabra que Él nos amó primero a nosotros. Porque entregó a su Hijo por amor. Lo entregó por nuestras faltas, por nuestros errores, por nuestros pecados. Cristo murió por nosotros. Y así como este astronauta vio la grandeza de Dios suspendida en el infinito, en la infinita eternidad, también nosotros sabemos que Jesucristo se suspendió de una cruz para que usted y yo podamos gozar de esa eternidad juntamente con Dios. ¿Sí? Ahí se suspendió Él en esa cruz. Y fíjense, hermanos, que para ser astronauta, vieran el proceso al que se meten. Uno dice que quieren estudiar para astronauta, pero fíjese de que no, porque la NASA hace una convocatoria general para todo aquel que quiera ser astronauta. Y mire, y la lista de las personas que se anotan es innumerable, y la NASA los recibe a todos, a nadie le dicen no. Todos llegan con un propósito de querer ser astronautas y a todos los aceptan, pero empieza el proceso de selección. Y en el proceso de selección se van quedando unos, después unos, otros y otros, hasta que llegan a 10 personas. A esas 10 personas las preparan tanto psicológica, emocionalmente, intelectualmente, físicamente, de todo. Les ponen los mejores médicos, los mejores entrenamientos, los someten a estar alejados de la familia no sé cuánto tiempo, los someten a unas cámaras donde no hay gravedad. Es un proceso enorme al que se someten, para que al final solo eligen 3 o 4. Y los demás que se sometieron a esa prueba, los 10 últimos que quedaron, esperan su turno por si alguno de ellos enferma. Y en el momento de ser lanzados, no pueden ir al espacio. Entonces toman a uno de los que ya están preparados. Fíjese lo que hace ellos. Ahora, nosotros también tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados porque en el momento menos esperado
el cielo se abrirá. Y el que ha de venir, vendrá, que es el Mesías, el que nosotros esperamos. Porque la promesa que Él dio, que vendría de nuevo a la tierra, está por cumplirse. Amén, hermanos. Cierre sus ojos y oramos, hermanos.